Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV, programa de ética ciudadana que en el día de hoy tratará el tópico de la ética y los medios de comunicación, la ética y el periodismo, teniendo como invitada especial a la periodista Edith Febles. Bienvenido Edith y Saludos. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, hoy muy contento porque en este esfuerzo de dialogar sobre la ética en el país, un tema fundamental es que podamos hablar sobre el tema de la ética del periodismo, la ética de la comunicación, por el impacto que tiene en la creación de una forma de ver la realidad, de definir las acciones de manera personal y colectiva. El impacto que tienen los medios de comunicación y el periodismo. Y hoy especialmente estamos muy contentos, Edith, de tenerte aquí con nosotros y reflexionar sobre esto. Muchas gracias, yo me siento muy honrada. Saludo a todos los que están a esta hora observando este programa. Les agradezco a ustedes dos esta idea que también me ha obligado a repasar ese tipo de conflictos, dilemas éticos que se presentan a veces en el ejercicio, en la práctica, a recordar los tiempos idos de redacciones donde uno discutía eso y a saber lo que se siente. Entonces he echado hacia atrás todo eso para poder conversar, digamos que más oportunamente, y ojalá así sea. Qué bien, qué bien. Y vayamos comenzando con una pregunta inicial. ¿Tiene el periodismo una ética? Claro. ¿Se puede hablar de ética en el periodismo? Claro. Yo invito a la gente que está a esta hora en sintonía a que busque los escritos del profesor Javier Darío Restrepo, que desde mi punto de vista es el mayor referente sobre lo que ha sido el estudio, el análisis del compromiso periodístico y las normas éticas que le rigen en América Latina. Él es un colombiano que falleció hace ya pocos años. Yo lo sentí como si fuese algo mío, como si fuera un pariente, porque lo seguía con mucho interés. Un académico que además fue periodista y que contribuyó mucho a la educación periodística de América Latina en materia de al abordar la ética, que es como la deontología de toda profesión. Si hablamos de los abogados, tienen sus propios códigos. Si hablamos de los médicos, que es, digamos que es el más, su juramento es el más viejo, uno de los más viejos en profesiones. Y en el periodismo, los psicólogos, sí, todos. Y al nacer el periodismo, bueno, pues también se plantea porque tienes unos dilemas que son comunes. Yo creo que la ética, claro que parte básicamente de un ejercicio personal, porque la ética, decía Javier Darío Restrepo, que la ética no se enseña, la ética se vive. Es algo que te dan un decálogo de ética, te ponen un periódico en una pared, y si eso tú no lo vives, si eso no vive en ti, eso no tiene ninguna influencia. Entonces se vive, pero es importante conocer lo que eso implica, sobre todo para los periodistas más jóvenes, y que tiene que ver mucho, que tiene que ver con esa conciencia de que de frente tienes a otra persona que merece ser tratada como persona. Yo creo que ahí comienza todo, esa conciencia plena de que lo que haces afecta, de lo que dices puede mejorar o puede lesionar o puede destruir. Eso es básico. Entonces alguien decía alguna vez en una redacción, yo creo que se lo atribuye la frase a alguien, pero mi fuente fue un periodista de estos mayores de las redacciones, decía: señores, los abogados, los jueces meten presos sus errores, los médicos los matan y los periodistas los publican. Entonces, sí, es esa conciencia de que tú eres una persona que puedes cometer errores. Porque la exigencia para la excelencia es todos los días. O sea, la ética se va todos los días. Sí, y es muy interesante porque la ética nos refiere a nosotros a decirnos el verdadero carácter de una persona y de una profesión o de una institución. Entonces, ¿cuál es el carácter que está de fondo en el periodismo? Que podemos decir, ese periodismo está orientado por lo ético. Bueno, hay algunos pilares básicos y el mismo Javier Darío Restrepo lo identifica. Él hizo un decálogo que eran 10. Yo recuerdo que hablaba de los 10 principios éticos que todo periodista debe tener. Y comenzaba con uno que era un buen periodista es ante todo, y si es ético, es una buena persona. Y alguien decía, no puede ser buen periodista quien es mala persona. O sea, hay algunas personas que pueden ser malas y pueden hacer cosas profesionalmente bien competentes, si es propio de su oficio, y podría destacarse. Mira qué magnífico litigante, aunque sus principios y hacia donde se conduzca tú no estés de acuerdo. En el periodismo tienes que ser buenas personas porque vale mucho la intención hacia donde va. Puedes hacer mucho daño o mucho bien en el ejercicio, y es una práctica de todos los días.
El otro sustento que a mí me parece y que es universal y que ahora mismo se ha relajado mucho es el amor por la verdad. La verdad importa, aunque ahora con las redes sociales parece que importa menos. Nosotros vamos a encontrar muchos periódicos aquí, fuera de aquí, muchos periódicos, muchas páginas de radio y de televisión que ponen un video que dice, circula en las redes sociales tal cosa, y eso se convierte en noticia. Entonces, una normativa ética es asegurarte que eso que tú estás diciendo, tú lo has verificado. Entonces ya podemos publicar como sin verificar y solo decimos, circula en las redes sociales. Y yo pienso, en ese sentido, que la gran diferencia entre los tuiteros y la gente que escribe en redes sociales y los periodistas radica en la verificación, radica en que la gente pueda tener confianza en que ese periodista está hablando y ha hecho el oficio para el cual se ha dedicado, que es ese. Entonces, la verdad, eso es la verdad. Ahora, hemos encontrado también periodistas que se prestan como a torcer la verdad. A torcer la verdad, ¿no? Y entonces es falta de ética totalmente, pero ahí ya ni se toma en cuenta. Sabemos que a veces mentir es un oficio. Entonces, la verdad. El otro aspecto es la libertad, porque hay que ser libre. Para el ejercicio ético hay que ser libre. Y hay que ser libre, yo creo que en su parte más, lo más simple que usted que esté en su casa se puede imaginar. Por ejemplo, y yo siempre lo he pensado, porque, por ejemplo, trabajando en televisión, la radio un poco, pero la televisión más, tiene la característica de que le dan a los periodistas un estatus que no necesariamente tienen en su vida normal. Es decir, ese estatus que tú sientes que estás viviendo es consustancial al trabajo que estás haciendo. Entonces, eso es muy tentador. Hay un libro de una periodista española que le llaman La Fama, que yo le recomiendo a los periodistas jóvenes. Es Riviero. Es muy interesante leerlo porque es lo que ocasiona en el periodista. Entonces, cuando estás en ese entorno que es te vuelves adicto, la gente te trata diferente, te saluda, te acostumbras. Y llegas a creer que el fin en sí mismo confunde los fines para los que estás. Eso es, porque usted ve que con mucha frecuencia un periodista puede sentir que es parte de un espectáculo o que es parte de otra cosa que no necesariamente es periodismo. Se te pueden ir los humos a la cabeza creyendo. Y eso afecta entonces el compromiso que puedes tener con la verdad, porque ya no es el mensaje, sino te estás vendiendo a ti mismo. No, y no solamente eso, pienso que básicamente lo que ocurre ahí, yo siempre pongo esto en vibrador, pero hoy no lo puse, básicamente lo que ocurre ahí es que afecta la libertad, porque tu libertad está condicionada en el momento en que para mí es más importante salir en televisión y se vuelve algo como innegociable, entonces lo innegociable va a ser salir. Sí, ya. ¿Entiendes? Ya no importa tanto la verdad. Yo digo, bueno, yo quiero estar en televisión, entonces yo voy a estar tratando de adivinar lo que quiera el dueño de la empresa, lo que quiere el dueño del canal, lo que quieren quienes tienen los anuncios, para ser agradable a esos que me sostienen, porque yo no sé vivir sin eso. Entonces yo creo que el nivel ético implica, en el sentido de la libertad, es tu disponibilidad para salir de eso si es necesario. Es decir, no hacerte preso, eso es un yugo. Tú te vuelves preso de eso. Uno de los problemas, por ejemplo, en las redes sociales, con mucha frecuencia, el que está tratando de enviar mensajes a través de las redes sociales lo que quiere es proyectarse y que le den el like. Entonces ya lo que interesa no es si el mensaje que está dando es verdadero o está justificado, validado. Pero digamos que en las redes sociales, porque yo podría hacer la distinción de que en redes sociales no necesariamente se está haciendo periodismo. Sí. Es un ejercicio de libertad, muchas veces las plataformas diferentes están, de alguna manera, enfatizan eso de que en Instagram todos vivimos felices, los amores son eternos y la vida es rosa. Todos sabemos que en la vida real no es así, pero yo me refiero directamente a un periodista, ejerciendo de periodista. Digamos, que tú en una redacción, en un programa donde estés, tengas que estar pensando en la sostenibilidad de ese proyecto, en decir, bueno, yo estoy en el aire, déjame pensar a ver a quién afecto, a quién hago, y entonces estoy castrando la posibilidad. Sí. Como decía Martí, el libertador cubano, la crítica es el ejercicio del criterio. Si yo no puedo criticar, yo no soy libre, yo tengo que sentir esa libertad. Obviamente, eso también es consustancial a muchos aspectos que tienen que ver con la rigurosidad.
un periodista debería ser riguroso. Y Restrepo insiste en muchas partes, la rigurosidad es ese sentido además del detalle. Y yo no estoy hablando de mí necesariamente, porque digamos que es cosa que la pienso y yo quiero decirle a la gente, muchas veces nos asustamos o sentimos como eso en el estómago si una fuente te falla. Tú verificas una fuente, esa fuente te ha dado una información, entonces tú tienes que estar todo el tiempo pendiente. O sea, la sola duda te salta el estómago. Si tienes un compromiso y dices, cuidado si lo que esta persona me dijo no es verdad. Cuidado si alguien te pone a dudar. Por eso, una palabra de una fuente no es suficiente. Tú tienes que tener el contexto de esa fuente, tienes que verificar un poco más allá. Y no es por la fuente en sí misma. A veces la gente se molesta y dice, ay, pero yo se lo dije. No, no es que usted me lo dijo, es que yo tengo una obligación que cuando la dimensión pública que eso adquiere, va de la mano de quién, de un periodista. Va de la mano de un periodista. Y es esa responsabilidad que no implica, es tener presente la duda como un criterio permanente. A mí me gusta, tú sueles decir en algunos de tus programas que aquí hay una cultura que la gente suele decir lo que le viene a la cabeza, sí, y lo saca hasta del estómago, sí, sin antes buscar cuáles son las argumentaciones y las razones que fundamentan lo que está planteando. Como si fuera una conversación coloquial que sí, tú tienes en tu casa y lo haces en los medios igual. Pero sin buscar las razones y las argumentaciones fundamentales, esa dimensión de argumentar con una cierta rigurosidad, ¿no? Y eso el periodista es clave, ¿no? Y bueno, y eso va de la mano de otra que es casi consecuencia, que es la credibilidad. Lo peor que le puede pasar a un medio de comunicación periodista es perder la credibilidad. La credibilidad es una fuerza arrolladora cuando se ha tenido un compromiso. Es como lo único que tú tienes, lo único que tú tienes. Y para mí es la mayor riqueza, que la gente sepa que tú no estás haciendo negocios con los silencios y con las palabras, porque se hace negocio con ambos, que tú estás diciendo lo que es, que tú estás contándole lo que pasa, que tú no tienes un compromiso por detrás. Yo sé que a veces hay gente que le cuesta pensar que, por ejemplo, en nuestro país o en cualquier parte, que hay periodistas que están haciendo periodismo de ese modo. Por varias razones. Primero, porque hay la comunicación, la información se tiene casi como una mercancía. A eso han contribuido mucho la manera en que se manejan. Hay equipos especializados para decir o contar una verdad, dicen alternativa ahora. Pero realmente eso es posible, y decirle a la gente que eso es posible. O sea, es el criterio de un ejercicio profesional que tú ames en lo que hace, creas en lo que hace y sepas que eso tiene consecuencias sobre la vida de las personas. Y cuando hablamos de la vida de las personas, estamos hablando de algo muy serio, porque la gente decide con lo que recibe. Muchos de ustedes no han ido necesariamente a Puerto Plata, o otros no habrán ido a Elías Piña, o no habrán ido a Haití. Y todas las ideas que se crean de esos poblados son ideas que surgen por lo que alguien les cuenta, entre otros los medios. Entonces, la posibilidad de decidir en democracia se ve afectada por esa información que tú recibes, la capacidad o no que tengas de ser empático, de respetar los derechos de los menores, de tener cierta simpatía o empatía por un niño que ha sido degradado, que ha sido abusado, rechazar el abuso, rechazar las injusticias, trabajar porque un mundo sea más justo, ¿no?, y más responsable. Tiene que venir de la mano de un ejercicio periodístico. Información realmente una información manipulada, retorcida, puede movilizar a un grupo de personas a hacer cuestiones tan desastrosas. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con Edith Febles en esta conversación sobre periodismo y ética. Continuamos esta reflexión que venimos realizando con nuestra amiga Edith Febles, periodista, y queremos profundizar sobre este tema de la ética y el periodismo. Y Edith nos planteaba una serie de principios a partir de este autor, Restrepo, colombiano, a quien ella sigue y nos ha recomendado en varios de sus programas. Y
esos criterios y esos principios que deben guiar la profesión del periodismo. Entonces, ¿te queda alguno de esos principios que entiende que es fundamental? Pues ya no había hablado de la verdad, del criterio de... Sí, bueno, hay aspectos que tienen que ver y que van como con la práctica, porque a fin de cuentas esto es en la práctica diaria, que es la sencillez para reconocer que te equivocaste, revisar los errores, rectificar. O sea, esa tosudez, por yo tengo una razón, entender que los otros son sujetos de derecho y de que pueden expresar sus palabras y de que si se cometió un error en una redacción, en una nota, hay que rectificarlo. Correcto. Hay que tener la sencillez para decir aquí nos hemos equivocado, en esta casa nos hemos equivocado. Yo creo que eso define un modo de hacer. La otra cosa es que desde mi punto de vista, también estar por ejemplo en la televisión o estar en la radio, que suele ser medios donde uno se expone más porque tienes enfrente un micrófono. Y cuando digo que te expones más, no solo te expones porque te sientas con otras personas y cuando estás dialogando es una negociación permanente, sino también de ti mismo, porque tú estás improvisando, estás hablando, estás en un lenguaje coloquial, cotidiano. Entonces me parece que hay algunas cosas que alguien que está sentado en la televisión o que está sentado en la radio debería siempre tener presente es conocer sus límites. Conocer sus límites, cuáles son las cosas en las que no entrarías, cuál es el tipo de conversación que tú no apoyas, cuál es el tipo de gestos que tú no propicias, la burla, el ataque a las personas, el ataque al honor a las personas, la privacidad de la gente, el derecho que tiene la gente a un buen nombre, a la reputación, los daños a los menores. Y tantas veces en los medios de comunicación nuestros se trivializa esa realidad, o sea que realmente transgredimos todas esas dimensiones que realmente, digamos, conforman como el buen vivir y el respeto y la sociedad. El conocimiento de la dignidad de la persona. Correcto. Y que tiene que ver con también un poco con el rigor. Yo no quiero decir que cuando se cometen estos hechos sea malintencionado necesariamente, a veces incluso faltan recursos. Y yo les puedo hablar a ustedes de la vida de la práctica. Yo fui reportera, yo amaba la calle, sigo amando la calle, y pude sentir a veces, tú vas en la práctica, te vas dando cuenta de cuáles son los controles que tienes que adoptar para tú respetar a la gente, para tú no violar el derecho que tienen los demás. Y le voy a poner un caso específico, el caso de los niños abusados, los niños violados o las mujeres que han sido víctimas de violencia. Nosotros como periodistas nos sentimos muchas veces con el poder de penetrar a una casa, violentar todo el entorno de una casa, pero generalmente se lo hacemos a las gentes pobres. Claro. A la misma gente que vamos si la Virgen salió en un plato, o si se mataron a alguien, es por la única razón que vamos realmente. No estamos visitando la casa de los barrios para ir a ver que están construyendo un nuevo sistema sanitario animado por los vecinos, generalmente esa no es la noticia. Entonces, con lo cual también estamos contribuyendo a estereotipar poblaciones enteras, sobre todo poblaciones excluidas. Entonces, ese ejercicio cuando yo recuerdo haber ido con un fotógrafo y había un niño que estaba en una situación vulnerable y el niño decía, no me hagan foto. Y el fotógrafo insistió en hacer la foto. Y en ese momento yo me di cuenta que no era solamente un trabajo mío, tiene que ser un trabajo con tu equipo. Por ejemplo, si yo trabajo con un equipo y tenemos un programa en vivo, ya se sabe, yo les digo, yo no quiero fotos de mujeres muertas, no quiero fotos de mujeres muertas. Y una idea que surgió después que yo escuché a un hombre que le dijo a la mujer, lo publicaba el periódico Hoy, tú vas a salir en los periódicos como las demás. Parte de la violencia, si yo te mato y además tú serás noticia. Y digo, ¿por qué no la publicamos viva? ¿Por qué nosotros se nos hace tan fácil acudir y exponer las situaciones sangrientas de las víctimas y no buscamos a los victimarios? ¿Por qué rara vez no vemos a aquellos que maltratan, lesionan o golpean? ¿Por qué publicamos las fotos de las niñas que han sido abusadas sexualmente? ¿Por qué damos el nombre de las madres de las niñas y decimos que le protegemos y decimos en el texto que le protegemos la identidad a la niña porque la ley no los exige? No sabes que si le estás dando el nombre, si le estás poniendo la casa, también la estás exponiendo. Entonces son de los puntos claves. Y yo en eso, yo sé que mucha gente puede tener dudas, sobre todo los más jóvenes. A veces hablábamos entre periodistas y dice, bueno, ¿y cómo yo me doy cuenta? Porque a fin de cuentas no son cosas que no son un decálogo que tú lo tienes ahí. Tienes unos principios generales. Pienso que la mejor manera es poniéndote en el lugar del otro.
desarrollar una empatía. Sí, había en radio, recuerdo, yo creo que fue de Ecuador, que vino una vez, unos radioteatros, y había uno que decía, póngase en la calle tal, ahora pare su vehículo. Imagínense que viene un niño, tira una esponja, le tira el agua y comienza a limpiar el vidrio. De repente cambia la luz, usted tiene que arrancar, el niño se queda y casi se cae. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio. Imagine que viene el niño, imagine que le tira la esponja, imagine que pasa eso. Al final imagine que es su hijo. La cosa cambia. Entonces eso es cuando tú dices, pudo ser mi hijo. Entonces la cosa cambia. Entonces ese nivel de empatía, que dada la rapidez, porque yo noto una tendencia descomunal, y esto le puede servir a la gente que no es periodista, en el sentido de que todo el mundo usa las redes sociales. Hay gente que viene y dice de ti que tú eres lo que sea, te insulta, te dice cosas feas, verdaderamente groseras, que yo creo que por un tema de educación, uno lo educan para no estar diciéndole dicho a la Correcto. gente, aunque tuviese razón. Le dicen 2 o 3 dichos, porque para ver que se vea, que tengo una indignación, y después te ven en el supermercado, te ven en la calle y te dice, hola mi hermano, y te quiere dar un abrazo, porque no asimila que eso que hace ahí tiene una consecuencia. Es como si las redes y la cosa te lleva a un mundo virtual donde todo pasa. Entonces no, usted no puede salir. Yo me sorprendo porque he encontrado casos así. Entonces eso vale también. Sí, para nosotros te desarma. Es estar también mirando hacia las implicaciones que tiene cada acción que tú tomas. Y para quienes están en el periodismo y son comunicadores en cualquiera de los medios masivos, el tomar en cuenta eso, las implicaciones que tiene tu pronunciamiento, lo que tú dices, cómo te refieres, el crear o no empatía sobre a las personas que te refieres es sumamente importante, que implica una dimensión de responsabilidad, o sea, que es muy fuerte. O sea, tú estás en un medio que el poder que tienen los medios sociales implican unas grandes responsabilidades que muchas veces no se toman en cuenta. Es más fácil para tomar todo eso en cuenta, tener claro que todo es transitorio. A fin de cuentas es transitorio. Estarás en la televisión, estarás un tiempo. Estarás en la radio, estarás un tiempo. Estarás en los periódicos, estarás un tiempo. Y todo lo demás queda. Entonces, también eso tiene que ver con el ser humano en el sentido de la dimensión de qué es para ti lo importante. O sea, como persona, cuando dice y cuando lo decía Javier Darío Restrepo de ser buena persona, que es una aspiración a la que uno no llega nunca, se procura, se trabaja todos los días por provocar el menos dolor posible, o como decía Martí, hacer que ames y admire todo lo bello y todo lo noble. O sea, en el ejercicio periodístico, y se refería al ejercicio periodístico. Es decir, que aspires a un mundo decente y a un mundo mejor. Entonces, cuando tienes esa conciencia, porque creo que el rol protagónico que delega sobre sí mismo el ejercicio periodístico nos puede hacer perder. En el sentido, yo soy aquí como el juez. Nada más, y ese es otro de cuando veo escritos sobre ética, nada más perjudicial que un periodista se sienta que es como el juez, que digo todo aquí, yo soy el que tengo la razón. Sí. Y no involucra y no provoca más bien la reflexión o el diálogo o el dar a pensar a la audiencia. Se habla del periodista también como aquel que debe ser el guardián de la democracia, ¿no? El perro rabioso de la democracia. ¿Cómo tú entiendes eso? En un país como en América Latina, todo el desprestigio que han ido sufriendo la democracia a nivel general por las limitaciones, la falta de insatisfacción que hay en las personas. ¿Cómo tú ves el ejercicio en Dominicana? ¿Cómo debería ser el rol del periodismo para fortalecer lo que sea la democracia en el país? Yo creo que el ejemplo más palpable lo vemos ahora. Si nosotros miramos cuáles han sido las cosas que este país le ha arrancado al poder de las manos, empezando por el 4%, la marcha verde en la calle diciendo nosotros estamos cansados de la corrupción, nosotros queremos consecuencias, diciéndote nosotros no queremos una cementera en los Haitíes, porque daña a los Haitíes, nosotros tenemos un compromiso más grande con el medio ambiente. O sea, en casi todos los hechos, la Plaza de la Bandera, eso no fuera posible sin un ejercicio periodístico. Escaso, poquito, lo que sea, pero ese ejercicio está. O sea, eso no era posible. Desvelar. Sí, y de tocar y de mostrar y de decir, mira lo que pasa. Entonces la corrupción se hace impúdica. Cuando aquí hay gente que ha demostrado y que ha dicho, miren señores, esto es lo que está ocurriendo. Esa es una voz de alerta. Periodismo
le alerta, le está diciendo. Entonces, a veces la gente se pregunta, ¿y por qué esta persona? Esa es la esencia del periodismo. O sea, no es andar dándole flores y diciendo, ¡ay, qué lindo! Y de compadreando con los que tienen el poder. Si estás en esa situación, si te entras en esa situación, estás renunciando, porque yo debo decir, no importa el gobierno que esté, es que es un gobierno y es el otro, pero siempre habrá gente que se quiere saltar las normas, siempre habrá quien se quiera, decía, usted le pone una cámara, pone una maleta y una cámara, hay quien pasa, se lleva la maleta, deja la cámara, hay quien pasa, no se lleva la maleta, ni lleva la cámara, y hay otro que se lleva la maleta y la cámara. Correcto. Siempre va a ser así, hay alguien, habrá gente, no importa, en un momento que dice, aquí hago el gran negocio. Entonces, el periodismo también sirve para eso. Para escuchar y para señalar, para que la gente pueda decidir en discusiones básicas de la sociedad. O sea, cuáles, y nos quedamos cortos. Ahí en la reflexión ética, la gente me ha hecho la pregunta, pero Mario, tú pones algunos ejemplos que tienen implicaciones sobre la gente, y es que es rentable entonces ser ético. ¿Sería ser rentable para un periodista el ser ético? Yo pienso que sí, porque ahorita decía... Ahora, ¿de qué rentabilidad estamos hablando también, no? Sí, lo que pasa es que, bueno, todo el mundo, es como lo que suelo decir con los policías, que nosotros decimos, bueno, vamos a mejorar el salario, sí, lo podemos mejorar, pero nunca el Estado le puede pagar a un policía lo que le paga un narcotraficante. Claro. Evidentemente tiene que vivir más dignamente. Yo siento que uno de los desafíos es evidente, es la situación de muchos periodistas, o sea, los salarios, la estabilidad en los medios. Nosotros estamos, no es un secreto, venimos de una pandemia. Y entonces encontrarás periodistas que dicen, bueno, será muy cómodo hablar de eso. Pero mira, lo peor que le puede pasar a un periodista es que no le crean. Y luego hay algunas limitaciones, porque... hay algo que también lo apuntaba Restrepo, que es que para medir ser ético implica poder tomar decisiones. No es que, yo soy ético, pues tú no haces nada, no tienes que tomar decisiones. Cuando tú tienes que decidir, que tú dices, yo escojo este camino porque es el camino que juzgo correcto, en ese momento todo ese decálogo, aunque tenga consecuencias nefastas, aunque no me dé mucho dinero, aunque no me reditúe, lo que sea, aunque me voten, aunque te saquen de un programa, lo que sea, tú cogiste ese camino, es un momento donde tú tienes que tomar decisiones. Entonces, la verdad es que el que vive la vida demasiado rápida, que dice que quiere tener el pan de hoy, el moro de hoy, la habichuela de hoy, y está trabajando por eso, para un periodista eso nunca ha sido suficiente. O sea, eso hay que tenerlo claro. O sea, no es que tú estás trabajando, no es una profesión, no es un oficio, no es un trabajo en el que tú estás pensando en lo que te vas a comer. Hay cosas más altas que comer, y eso, y vas a comer, al final del día vas a comer. La cuestión es parte, el periodismo forma parte de una elección de vida. No, y no es para hacerte rico, porque en el periodismo no te vas a hacer rico. Entonces, bueno, tú dices, bueno, yo voy a manejar dinero, me voy a la banca. Sí, ¿entiendes? Porque no es una carrera que veas que lo está escogiendo gente rica, entonces tienes que aprender a vivir también con eso. Eso no significa que vivas de una manera indigna. Yo creo que los periodistas merecen trabajar, y yo debo decir, por ejemplo, en mi ejercicio profesional, yo he sido una persona que ha tenido un salario competente. O sea, yo no he tenido, no soy la peor pagada de donde he estado, de las redacciones donde he estado. Y pienso que eso se puede obtener incluso así, o sea, sin necesidad de andar tomándole el polvo a la gente, limpiando sacos. Y, ay, mire, usted, venga acá y limpia. No, o sea, con un sentido de verdad, de trabajo y de hacer lo que te toca. Pero eso depende de lo que uno busque. Correcto. Nunca será suficiente para el que tenga una añoranza de hacerse rico, pero bueno, ha escogido el camino equivocado. Nunca lo fue. El periodismo nunca fue una carrera para eso. Y hay unos bienes, yo no sé, porque también en la vida simple, en la vida sencilla, se aprenden a atesorar bienes distintos a lo que significa también el dinero. Correcto. O sea, el trato y el respeto que tienes de la gente. Eso es un pago que no tiene precio, y que te crean. Que la gente pueda confiar, que la gente pueda decir, mira, ella está diciendo, y si genuinamente se equivocó, porque no anda, eso de... Si usted me puede desmentir, venga a desmentirme. ¿Qué es eso? Yo no trabajo para que me desmientan, yo trabajo para tratar de llevarle la verdad, aunque la verdad siempre es difícil de encontrar, porque la verdad tiene resquicios, ¿no? Entonces por eso vamos a consultar diferentes fuentes. Vamos a hacer una pausa
y volvemos con el próximo segmento con Eddie Febles. Estamos en su espacio de Ética TV con nuestra invitada Eddie Febles, hablando de periodismo, medios de comunicación y ética. Eddie, uno de los, problemas fundamentales de nuestra época es el problema de las redes sociales. La revolución informática ha generado toda una serie de problemas éticos y que también impacta el problema de la transmisión de los mensajes, el problema de los medios de comunicación. Uno de los problemas, digamos, fundamentales que vivimos hoy es lo que se llama el problema de la posverdad, ¿no? La indiferencia hacia la verdad, el problema de lo que se ha llamado los hechos alternativos, ¿no? Y que relativiza de una manera u otra aparentemente toda la información, ¿no? ¿Cómo impacta esto de manera, digamos, en los medios tradicionales? ¿Cómo afecta esto la democracia, ¿no? Que parece que requiere, ¿no?, de que nos pongamos de acuerdo sobre unos mínimos unas verdades mínimas, digamos, ¿no?, para poder convivir. O cómo hacer un manejo ético de este instrumento que bien sí se puede utilizar de forma inicua, mala, se puede también utilizar y construir caminos de construcción. Sí, eso iba a decir, porque las redes sociales también constituyen un mundo de oportunidades para que aquellos que no logran hacerse oír se escuchen. Yo vengo de una época en la que no había redes sociales. Ejercer en periodismo antes y ahora hay muchas diferencias. Yo te voy a decir una. Antes, aquí cualquier empresario de Santo Domingo, de República Dominicana, se enteraba que iba a salir una noticia y le bastaba ponerse de acuerdo con 5 directores de medios para que solamente salga eso. Para que no salga la noticia si quieren, o sea, dependía. Y los dueños de los medios tenían ese monopolio de centralización de la información. Sí, o periodistas que dicen, bueno, les censuraron. Este es un tiempo difícil para la censura porque los periodistas están publicando al mismo tiempo en sus redes sociales, ya no basta eso. De modo que este es un tiempo que exige de los gobiernos mayores niveles de transparencia, mayores niveles de participación. La gente tiene derecho a participar y hay que tener esa conciencia, y los periodistas también. Tú estás en vivo y alguien te está preguntando un dato que estás diciendo, entonces tenemos que tener el sentido de que este es un diálogo de muchos y que es un diálogo de todos, y hay un cierto tipo de respeto que tú te granjeas en eso y la gente sabe. Porque la gente conoce, la gente sabe con quién va a hacer la chercha, con quién baila merengue y con quién baila bachata. Es lo mismo. Digamos que hay una posibilidad de participación abierta. Ahora bien, no menos cierto es que yo, y sobre todo se lo digo a los periodistas, yo creo que hay que tener una conciencia, ya ni siquiera por lo que puedas decir, que depende mucho de cada persona, sino, por ejemplo, en los debates que te involucras, en las agendas en las que te metes sin darte cuenta. En estos días, por ejemplo, hay una producción intensiva de cuentas 0 seguidores creadas hoy. Te siguen 0 seguidores creadas hoy. Esas son cuentas, muchas de ellas, no digo todas, pero y generalmente sin nombre o con rostros que no son, para los procesos electorales. Entonces a ti te escribe y te dice un montón de cosas, Batata 06. Y tú dices, bueno, y te vas a discutir con Batata 06, ¿quién es Batata 06? Y digo Batata 06 por decir algo, pues generalmente se llaman así, o sí, el dragón, o qué sé yo qué, un tema de eso. Entonces tú dices, bueno, esa es una persona, ¿tú crees? No, tienes que tener una conciencia. Entonces yo le recomiendo a la gente, sí, bueno, si usted va por lo menos a discutir, usted mire bien el perfil y usted verifica. Obviamente exige una responsabilidad de nosotros. Tú sabes que yo creo que hay un desafío más grande en el sentido de que puede inducir al error por la rapidez. O sea, el ir rápido en el sentido de que yo quiero estar primero que el otro periodista, yo quiero ser la que primero diga eso. Eso es horrible. Sin antes verificar la información. Sí, eso es horrible. Entonces sí, tenemos que resignarnos a decir, bueno, yo no soy flash, yo no tengo que estar adelante en todas partes, yo puedo ir tranquilamente, déjame verificar y es mejor perderse de esa primicia de que se murió alguien sin saberlo. Yo veo, por ejemplo, decretos del presidente de la República, que hay medios que emiten un decreto, por ejemplo, en una red social. El presidente emite un decreto y resulta que el decreto no era verdad, que fue que alguien cogió, ahora lo hacen mucho, y le cambian el número, eso es fatal. Eso es muy común. Yo he visto personas muy formadas en grupos de WhatsApp, donde te envían a reproducir sin ver cuál es la fuente. Y te lo envían como si fuera, miren señora, qué preocupante esto, pero sin haber
Entonces, que la gente sepa que eso no es solo un ejercicio porque yo quiero tener una... Es que tener certeza vale la pena, y vale la pena para tu credibilidad. Es para que no diga, bueno, esa persona es tollosa, no, sabemos, no, lo tenemos habituado, sabemos que siempre miente. Entonces, esa idea, y sí decírsela a la gente, y sobre todo a los periodistas, de esa idea de verificar, de no tener ese agobio, porque es un agobio en la vida, porque eso es un mundo sin fin. Entonces lo sigue, y va rápido como un caballo que va trotando a paso rápido. Sabes que si te caes será más duro el golpe. Entonces lo mismo ocurre en el ejercicio periodístico, y los medios tienen un gran desafío porque los medios presionan a sus periodistas muchas veces. Tú tienes que tener a tiempo, tú tienes que traer novedades, tú tienes que estar. Entonces otra cosa es que eso hace que perdamos de vista un contexto más general, una mirada a largo plazo, una planificación informativa, un sentido de historia, un sentido de aportar a temas que valen la pena. Y yo decía, bueno, tú le puedes preguntar, cualquier camarógrafo sabe, cualquier persona que esté en un estudio, podemos hacer la prueba, sabe cuáles son los artistas que tienen su cuerpo asegurado, y saben por cuánto, y saben si la otra tiene el trasero, si el otro tiene las piernas, y si el otro la voz. Pero no sabe que su papá, como el seguro de su padre. Y si tú le preguntas, ¿y cuánto tú tienes en la AFP? ¿En qué AFP tú estás? No tiene ni idea. Mucha gente nuestra no tiene ni idea de eso. ¿Por qué? Porque este es un tiempo donde las noticias que no sirven para nada, uno lo consume con mucha rapidez. Sí. Entonces también hay un sentido de compromiso, me parece a mí, de rescatarlo. Hay temas que no, sencillamente, o sea, la vida privada de la gente, vivimos en eso y lo estamos mirando, que fue lo que llamó Vargas Llosa la civilización del espectáculo. O sea, que decía, bueno, la información como espectáculo, que uno decía, bueno, después había muchas notas sobre civismo, después porque es una tentación permanente. Entonces, bueno, eso básicamente en las redes. Yo sí tengo eso como norma, y si alguna gente quiere, bueno, que le sirva, es evitar esa rapidez, evitar esa rapidez. Hay una señora que me llamó un día, había una lluvia tremenda, y me dice, mira, esta fotografía que es de mi comunidad, el campo tal, y era cubierta de agua, y le digo, sí, ¿cómo fue? Sí, me explicó, y resulta que no era del campo de ella, era de otro pueblo, la imagen esa. Y yo le pregunté, eso pasa. Entonces, doña, ¿qué fue? No, lo que pasa es que una hermana de la iglesia me la mandó. Entonces me dijo que era de allá. Entonces, ahí es, y te lo pongo en una cosa más simple. Más sencilla. Sí. Más sencilla. Entonces, yo creo en ese sentido que el compromiso de ahora, sin embargo, eso que estoy diciendo, que puede ser como un obstáculo por la rapidez, pero es un valor. Yo tengo que agradecer a tantísima gente que a través de redes sociales te permiten tener acceso a la información, datos, sí. ¿Entiendes? Al dato que cambia la vida de la gente. Claro, y rompe con la centralización de la información que usualmente estuvo durante mucho tiempo en sectores corporativos, ¿no? Allí donde medios centralizados en la ciudad capital nunca llegan, y hay la posibilidad de un canal y que las personas pueden enviar una información. Yo creo que es muy importante. Y en el proceso de lo que es el periodismo, la comunicación, para construir un horizonte nuevo, en todos los movimientos sociales en los últimos años, como tú mencionabas algunos, han sido fundamentales la utilización de, primero el ejercicio periodístico y la utilización de las redes sociales. ¿Qué tú nos pudieras decir de ahí? La ética también sueña y piensa hacia dónde tenemos que ir, el mundo que tenemos que construir. Se supone que un periodista, cuando hablaba ahorita del tipo de persona que se era, por principio lleva una intención que es buena. O sea, por principio es una intención que es buena. Y es una intención que es buena no para sus propósitos personales individuales, no para lo de su familia. Es una intención que debe ser buena en beneficio de la colectividad. Estás pensando en el colectivo, aunque dada el clientelismo político, la realización que hay del debate muchas veces, a la gente le cuesta trabajo creerlo. Eso debe ser, desde mi punto de vista, en el sentido de que mejora la vida de la gente. Cuando nosotros hablamos de cosas que no se tocan, que no se comen, que no se beben,
que tienen que ver con impunidad, que tienen que ver con democracia, que tienen que ver con derecho al voto, derecho de las mujeres, derecho de los niños, la organización de la ciudad, la planificación, tener una mirada más allá del Centro de los Héroes y de la Doctor Delgado, donde está el Palacio Nacional. Esa mirada que se extiende un poco más allá. Muchas veces quizás no se alcance a reconocer o a saberse la importancia que tiene eso en la vida de muchísima gente. En el sentido, y me parece que ese es el mayor compromiso, de que es desde la prensa y es desde el ejercicio periodístico donde se pueden hacer las alertas. Y eso es importante, que el poder, cualquier tipo de poder, lo pueda tomar en cuenta. Una de las primeras cosas que pierde quien tiene mucho poder, quien va concentrando poder en la vida, es la capacidad de escuchar a los demás, porque es una soberbia que se enquista, y el periodismo es un látigo a los soberbios. Le está recordando, oígame, usted es humano y usted tiene un compromiso, y la gente se molesta y levanta las molestias. Debo decir que en este país los periodistas trabajamos ciertamente cómodos, si uno mira la historia de otros países, si uno ve lo que pasa en México, que ejercen el periodismo con tantas dificultades, con tantas limitaciones, con tantos riesgos para su integridad física. Si uno ve lo que viven periodistas en otras partes del mundo, perseguidos, hostigados, o lo que han vivido periodistas de Colombia, sería un exceso de mi parte decir que uno ha vivido lo mismo. Nosotros tenemos otro tipo de situaciones, otro tipo de manejos. Pasamos épocas. Este periodismo de hoy y esta libertad que tiene el pueblo dominicano hoy, nosotros lo debemos a gente que en un momento determinado se olvidó de sí misma y dijo: yo voy a trabajar por construir una democracia, yo voy a trabajar por construir un mejor país. Por develar la verdad, por optar por lo justo. Y en ese momento algunos incluso perdieron la vida en ese ejercicio. Los héroes periodísticos que tenemos, la gente que se fajó y que legó su vida. Entonces nosotros, que estamos bien, que podemos tener una reacción adversa en un momento, pero que no pasa de ahí, que no compromete necesariamente nuestra vida, en ese sentido, seríamos muy pretenciosos de querer comparar con aquellos que dieron todo para que tuviésemos estas libertades que tenemos hoy. Pero parte de ese agradecimiento y de ese reconocimiento es nosotros seguir apostando en lo que nos toca en este momento. Y evidentemente es una construcción, porque es una construcción de todos los días. Y también es una apuesta porque aquellos que tienen el poder y que son los actores políticos y públicos, que manejan lo que es de todo, porque ese es el asunto, que usted está manejando asuntos que es de todo, o usted está manejando beneficios que tienen un impacto sobre lo público, tengan esa disponibilidad de escuchar. Yo sé que hay muchas situaciones, incluso para que se dan hasta en grandes empresas, que la sola llamada de un periodista modifica una conducta. Modifica una conducta. Cuando se siente que hay un periodista, cambia. Yo creo que sí, a nosotros nos preguntan en esta situación en que vive el país, de la necesidad de profundizar en la reflexión ética, en que se forme desde la ética. ¿Entenderías tú que eso hace falta en la formación de las futuras generaciones de periodistas hoy en Dominicana? Así como hay en otras dimensiones de la educación un déficit de formación, de reflexión ética, ¿la hay en el periodismo hoy día? Sí, decía, bueno, regreso a Resté, porque decía que la ética nos enseña, porque el asunto es que viene con la gente, y tiene que ver con los, digamos, yo siento en cierto modo, si me van a preguntar de los medios específicamente, por ejemplo, en su actitud, tiene que ver con los dioses que construimos o con a quién rendimos honor. ¿A quién rendimos honor? Te sientas y le rinde honor al ladrón como que es honorable, y te sientes cómodo, y te parece, y todo el mundo vive esa especie, como si fuéramos bufones, de un poder que se establece, dada la temporalidad incluso que tiene. Es decirle, no, espérese un momento, venga aquí, esto es perenne, estamos por cosas más trascendentes que ese momento puntual de la historia suya. Entonces, eso se vive, se respira. Y yo no tengo duda, a veces siempre tenemos la tendencia, pasaba con los padres nuestros, poco antes también con los abuelos, los bisabuelos, que toda generación que va entrando de la edad de nosotros hacia adelante piensa que todo está perdido, que las generaciones nuevas vienen más débiles. No, yo no creo. Yo creo que los jóvenes de hoy son más transparentes que lo que fue la nuestra antes. Las muchachas están más claras en lo que les toca,
las jóvenes, las chicas, están más claras hoy, pueden tener discusiones diferentes. Tenemos sensibilidades que antes no teníamos. Tenemos a jóvenes que llenaron sí. la Plaza de la Bandera. Sí. Tenemos a jóvenes que fueron los que estuvieron en el 4%. Tenemos a jóvenes que salieron a luchar contra la explotación de una loma. Tenemos a jóvenes que aspiraban a una loma Miranda. Muchos de esos tú no puedes, no lo ves necesariamente, ni siquiera organizados, pero eso los motiva y eso los mueve. Bueno, y con estas palabras digamos, de esperanza y de un futuro, y sí, con esas alusiones que nos hacía Edith Febles sobre cómo también el periodismo va construyendo futuro, y lo ha ido construyendo los últimos movimientos que ha vivido el país. Agradecemos tu presencia y las reflexiones que nos brinda. Gracias. Y sobre todo tu ejercicio periodístico que desde ya nos ilumina, nos forma y nos hace pensar que sí, un mundo diferente es posible, que sigamos colaborando entre varios para construirlo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Gracias. Muchas gracias, y gracias a la gente que está en sintonía. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con su espacio semanal de Ética TV. Hoy estuvimos conversando con una periodista muy admirada por sus valores éticos en la República Dominicana, la periodista Edith Febles. Edith nos habló sobre ética periodística, esa definición teórica y esa aplicación práctica, permanente y obligatoria de las normas conductuales que deben observar los miembros de la orden periodística. Porque un profesional en cualquier área que se desempeñe, ya sea en la medicina, ya sea en el derecho, tiene un sistema de normas, un sistema de comportamiento regulado que entra dentro de lo que es la ética. ¿Y qué es la ética? Bueno, ¿qué le da la ética a la práctica profesional? ¿Qué puede la ética aportarle a los oficios, a los desempeños? Pues la ética le da un marco de trabajo para dirigir las funciones esenciales, en el caso de los periodistas, a los periodistas. Le da un marco para establecer las políticas, para desarrollar las estrategias y para velar por el correcto ejercicio profesional. Hablaba Edith de Restrepo, un periodista colombiano, y decía él que aquellos que ejercen el periodismo y los medios de comunicación social, pues no son más que agentes socializadores y tienen influencia en la formación de valores, de creencias, de hábitos, de opiniones, de conductas en los distintos estamentos de la sociedad. Y por eso el compromiso de los periodistas, dado que su foco son los medios de comunicación masiva, pues el grado de compromiso es muchísimo más, va más allá que la práctica diaria de cualquier otro ejercicio, porque incide en el comportamiento y en la formación de una idea de cómo va la sociedad, ¿no? Entonces, hablaba también, Edith, de los medios digitales, el periodismo y la ética. Ese mismo autor que citaba nuestra querida periodista dice que los medios y las redes solamente vienen a darle un espacio nuevo a una vieja profesión. Solamente ha cambiado el formato, pero que la ética del periodista debe seguir siendo muy similar a la ética periodística que se formaban con aquellas, pues desde Gutenberg, ¿no? Desde aquellos periodistas primigenios. Pues la ética periodística lo que busca es la verdad. Y esa búsqueda de la verdad siempre ha sido un compromiso. Y
ejercicio periodístico implica, aunque implica constantes cambios, aunque implica constantes aprendizaje, la ética no debería ser más que ampliada, ¿no?, para estos nuevos medios que están surgiendo y que desde los que se está escribiendo, pero la ética sigue siendo la misma, ¿no? Escribir contenido noticioso para un medio de comunicación vuelve a ser, a jugar con la credibilidad del periodista, de la periodista, vuelve a jugar con dónde está la verdad, ¿no? ¿En qué se diferencia la ética del periodista de la ética normal, de la ética, digamos, filosófica, de la ética de la, pues del abogado, del maestro, del frutero? Bueno, pues que la gente al periodista le cree, ¿no? Y jugar con la credibilidad, con la confianza de la gente es vital. Entonces, la ética profesional ya para cualquier carrera es el conjunto, ¿no?, recordando lo que hemos visto, conjunto de normas morales, ¿no?, según la Real Academia, que rigen la conducta humana, ¿no? Es el conjunto de reglas según la Real Academia, pero también la ética, y eso apuntaba mucho Edith, también la ética es una decisión personal, y en esa decisión personal es que venimos hablando desde ya hace muchos días, es el ser humano frente a esos grandes dilemas éticos que tiene que tomar decisiones, aunque esas decisiones le cuesten en algunos casos dinero, en algunos casos salir o no de un trabajo, en aprovechar o desaprovechar una oportunidad, ¿no? La ética es también una decisión personal. ¿Es viable, es factible, es rentable ser éticos? Bueno, Edith nos decía que sí, que en su caso ser ético le ha resultado sumamente rentable. Bueno, pero para la semana de hoy tenemos dos lecturas éticas de la semana, y esas dos lecturas son pues está la lectura del uso de las redes sociales en el trabajo periodístico, ¿no? Los límites éticos. Ese es un artículo periodístico escrito por Noelia García Esteves y lo pueden encontrar gratis en Dialnet. Está en el libro de actas de la ética de la comunicación a comienzos del siglo XXI. Lo pueden encontrar de manera gratuita. Este artículo aborda cómo el Internet ha revolucionado las relaciones humanas y la manera de entender la comunicación. Los profesionales, ¿no?, del periodismo se encuentran hoy ante un mare magnum de oportunidades en el ejercicio de su profesión. Las redes sociales han irrumpido en este panorama con una gran potencialidad, convirtiéndose en una herramienta valiosa para el trabajo del periodista. En esta investigación, la autora analiza los aspectos éticos de algunos de los usos que le dan los periodistas a las redes sociales para la consecución de una pieza informativa, ¿no? Examina el papel de las redes sociales en el tratamiento informativo de los hechos, y de eso también nos comentaba Edith. Nuestra segunda lectura ética de la semana es el libro de Miquel Itulain, titulado Los medios de comunicación alejados del periodismo y de la ética. En este libro se analiza la importancia y la influencia social que tienen los medios de comunicación y la realidad a lo que estos medios están sometidos. O sea, la realidad es que los medios de comunicación prácticamente en su totalidad son corporativos, es decir, que son poseídos o controlados por las grandes empresas, que son las que marcan y conducen el rumbo de la mayor parte de la población occidental. Sostiene que pocas personas escapan a su influencia y también mantienen una actitud crítica ante ellos. Así que eso ha sido todo por
hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestras 2 lecturas éticas y continuemos siempre preguntándonos qué es la ética y si mi accionar de cada día responde éticamente a los valores o a la virtud para que la sociedad camine por mejor sendero. Muchísimas gracias.